Hola a todas y todos, bienvenidos al podcast Taller de Guión para Series. Hasta ahora, en este podcast, hemos hablado sobre ideas, premisas, conflicto, estructura, construcción de personajes, entre otros conceptos relacionados a la escritura de series. Pero hoy comenzamos una nueva sección dedicada a algo igualmente importante. ¿Qué ocurre después de terminar esta etapa de desarrollo y tener nuestro piloto escrito? ¿Por qué tener el piloto es apenas el comienzo del proceso? En la industria audiovisual, una serie no se desarrolla solamente escribiendo episodios. También necesita convertirse en un proyecto claro, presentable y producible. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Del camino que sigue una serie una vez ya existe una primera versión escrita. Ahora bien, lo primero que ocurre después del piloto suele ser una etapa llamada desarrollo. El desarrollo consiste en expandir y organizar el proyecto. Aquí el guionista comienza a responder preguntas más grandes. ¿Cómo evoluciona la temporada? ¿Qué ocurre con los personajes? ¿Cuál es el arco completo de la serie? ¿Cuántas temporadas podría tener? ¿Qué hace única esta historia? Porque un productor o plataforma no quiere solamente leer un episodio, quiere entender el potencial de toda la serie. Y aquí aparece uno de los documentos más importantes en televisión, la Biblia de serie. La Biblia es un documento que explica el universo completo del proyecto. Dependiendo del tipo de serie del país, puede incluir premisa, tema, descripción del universo, personajes, tono, referencias visuales, resumen de temporada, arcos dramáticos e incluso ideas para futuras temporadas. La Biblia funciona como un mapa del proyecto y además ayuda enormemente al propio guionista a ordenar el relato. Según Javier Grillo Marchand, la Biblia permite definir las reglas internas y la identidad narrativa de la serie, porque una serie necesita coherencia para sostenerse en el tiempo. Ahora, además de la Biblia, existe otra herramienta fundamental, el pitch. El pitch es la forma en que presentamos oralmente nuestra serie, es decir, cómo explicamos el proyecto a productores, fondos, canales o plataformas. Y aquí aparece algo importante. Un pitch no consiste en contar absolutamente toda la historia, consiste en generar interés. Shonda Rhimes explica que un buen pitch debe comunicar rápidamente de qué trata la serie, qué la hace especial y por qué el público querría verla. Por eso los pitches suelen enfocarse mucho en el conflicto central, los personajes, el tono y el motor narrativo. Y aquí muchos proyectos fallan, porque tener una buena historia no siempre significa saber comunicarla. Por eso aprender a presentar una serie también es parte del proyecto y del trabajo creativo. Ahora bien, después del desarrollo aparece otra etapa muy importante, la reescritura. Y esto es fundamental entenderlo. En televisión, los proyectos pasan constantemente por revisiones. Nota de productores, cambios de estructura, ajustes de personajes, problemas de presupuesto, cambios de enfoque. La escritura audiovisual es profundamente colaborativa. Según Robert McKee, escribir es reescribir. Y probablemente eso sea aún más cierto en televisión, porque las series cambian constantemente durante su desarrollo. Ahora otro tema fundamental es entender quién lidera creativamente una serie. Y aquí aparece una figura central de la televisión contemporánea, el showrunner. El showrunner suele ser el principal responsable creativo de la serie. Supervisa guiones, tono, personajes, decisiones narrativas y muchas veces también producción. Es decir, funciona como una mezcla entre guionista principal y productor creativo. Por eso en televisión muchas veces el verdadero autor de una serie no es solamente quien escribió el piloto, sino quien sostiene la visión completa del proyecto. Y hablando de producción, también es importante entender que una serie necesita financiamiento. Y ahí aparecen fondos audiovisuales, coproducciones, canales, plataformas y productoras. Muchos proyectos se desarrollan durante años antes de producirse. Por eso el trabajo del guionista no termina al escribir. También implica aprender cómo funciona la industria, cómo proteger una obra, cómo registrar un guión, cómo enviar un proyecto, cómo participar en laboratorios o mercados audiovisuales. Porque una serie no existe solamente como texto, existe también como proyecto industrial. Algo importante,
Todo esto puede sonar enorme y abrumador. Y sí, la industria audiovisual puede ser compleja, pero aquí hay una idea fundamental. Ninguna serie nace completamente armada. Todos los proyectos pasan por procesos largos de búsqueda, cambio y desarrollo. Incluso las series más exitosas tuvieron múltiples versiones antes de llegar a pantalla. Y justamente por eso, esta nueva sección del podcast es tan importante. Porque escribir una serie no consiste solamente en aprender teoría narrativa. También implica entender cómo una idea comienza lentamente a transformarse en un proyecto real. Un proyecto capaz de ser leído, presentado, desarrollado y eventualmente producido. Y en los próximos episodios vamos a profundizar justamente en cada una de esas etapas. Porque terminar el piloto no es el final del camino, es el verdadero comienzo. Muchas gracias por sintonizar este podcast, Taller de Guión para Series, que forma parte del proyecto desarrollado por Bárbara Robles, proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual 2024.